A ver, quién, a ver si llevan los temas presentes. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Despertando gigantes. ¿Cómo? Despertando gigantes. Sí, pero ese es como el lema de los 2 meses de Bueno. estudio El intensivo. despertar de los gigantes. ¿No? A ver, ¿cuál fue el primer tema El, principal? El el señorío despertar de de los Cristo. gigantes. El señorío de Cristo. Ok, segundo tema. Vimos fundamentos de la iglesia. Eso, muy bien. Y el tercer tema. Características que Jesús le dio a los discípulos. Ujú. ¿Cuántos temas llevamos? ¿Llevamos 4? 4. Y el último tema. El origen y la identidad del discípulo. Muy bien, muy bien. Estos temas, estos temas son muy importantes para las personas que quieren crecer espiritualmente, ¿sí? Son temas fundamentales en la vida de un hombre de Dios y una mujer de Dios, sea para cumplir un liderazgo hasta para barrer en la iglesia, sea para dirigir los niños, ¿sí? Escuelita dominical, para ser maestro o maestra, sea para llevar un ministerio de diácono, sea un diácono mayor, un diácono menor, sea para un anciano mayor, un anciano menor, ¿sí? O sea para ser pastor o pastora, o cualquier ministerio que quiera ejercer. Así que estamos estudiando algo muy fundamental para todo creyente. Por eso el título del mensaje de hoy es El fundamento cristocéntrico de la iglesia. El fundamento cristocéntrico de la iglesia, edificando sobre la roca. Quiero informarles que muy pronto les pido que me ayuden a orar para que muy pronto iniciemos lo que son la segunda temporada de clase teológica. El estudio va a ser por 3 años. Vamos a estar estudiando teología bíblica, donde se van a graduar, ¿sí? Con el seminario reformado presbiteriano. Y va a ser muy, muy hermoso los que quieran estudiar. Vamos a ir recogiendo los listados poco a poco. Espero, las clases, el estudio que dimos un tiempo atrás fue dirigido hacia el campo, hacia afuera de la iglesia, que me pidieron que reuniera pastores y líderes que yo ya había entrenado fuera de la iglesia, de nuestra iglesia, en los diferentes campos donde estábamos yendo a trabajar, a confirmar el evangelio. Pero esta vez se va a organizar es todas las personas de nuestra iglesia, ¿sí? Van a tener costos muy económicos, ¿sí? Se va a manejar por trimestres, un trimestre se estudia, un trimestre se descansa, un trimestre se estudia, un trimestre se descansa, pero la teología que vamos a ver va a ser una teología más profunda a lo que se estudió en el tiempo anterior, ¿sí? El tiempo anterior se estudió la teología de Cristo. En esta sección de teología vamos a estudiar la teología bíblica y la teología de Cristo. Así que van a quedar bien equipados. Denle gracias a Dios porque Dios es el que dirige en todas estas áreas. Entonces, el título del día de hoy es El fundamento cristocéntrico de la iglesia edificando sobre la roca. Como primer punto, la centralidad de Jesucristo en la iglesia. La centralidad de Jesucristo en la iglesia. El propósito de toda la congregación no es levantar nombres humanos, sino exaltar que Jesús es el Cristo. Ese es el todo del todo. Por eso, cuando vemos el libro de los Hechos, después de que todo fue consumado, todos los discípulos que caminaron con Dios, con el Señor Jesucristo, ellos iban por todas partes testificando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. Y esto es lo que hacían los maestros. Permítame un momento. Entonces, los maestros como Apolos, que eran hombres elocuentes en las sagradas escrituras, ellos utilizaban las escrituras, era para demostrar que Jesús es el Cristo. Por eso, ser cristocéntricos
no es solamente como decir yo hablo de Cristo, es realmente tener la conclusión en Cristo ministerial. Quiero por favor que lean Hechos, vamos a leer Hechos, yo les voy a dar la escritura, capítulo 18, versículo 28. Aquí estaba un hombre llamado Apolos, elocuente en las Sagradas Escrituras. Era un maestro de la época. Léalo, por favor. Rochita, ¿estás por ahí? Sergio Andrés. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora lee Hechos 18:5. Por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Que Jesús era el Cristo. Y concluyamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 3, para que ustedes se den cuenta que Pablo visita Tesalónica, ¿sí? Y empieza allí la fundación de la iglesia, pero ¿cuál era su fundamento? Era algo muy cristocéntrico. Leámoslo, por favor, lo que concluye del 1 al versículo 3, y se dan cuenta que el fundamento siempre era Cristo. Eso es ser cristocéntricos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Jesús es el Cristo. Digan conmigo, Jesús es el Cristo. Entonces, cuando para muchos es raro escuchar eso, Jesús es el Cristo, porque siempre lo han llamado Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando voy a diferentes lugares, empiezan a escuchar Jesús es el Cristo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Tiene un significado muy importante que lo vamos a ir aprendiendo en el transcurso de las enseñanzas. Entonces, la identidad de la iglesia emana exclusivamente el señorío de Cristo. Por eso nuestra confesión, Mateo 16, 16 al 18, Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y él dice, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso entendemos que la iglesia no se sostiene sobre hombres, no se puede sostener sobre hombres, sino sobre la revelación de quién es Jesús. La revelación de quién es Jesús. Imagínense que yo estuviera predicando en la iglesia y yo no sepa quién es Jesús, pues realmente voy a darles un enfoque incorrecto. De ahí se levantan, escuchen aquí, pongan mucha atención, de ahí se levantan muchas sectas, porque creen que los testigos de Jehová dicen que Jesús es Dios, pero con D minúscula. Por eso nunca reciban enseñanzas de los testigos de Jehová. No reciban ni atalayas ni nada, porque el que participa con ellos participa de sus malas obras. Y lo más malo es no entender que Jesús es Dios. Por eso los unitarios, cuando lleguen a sus casas, los que bautizan en el nombre de Jesús, tampoco los reciban, ni les digáis bienvenidos, como dice el apóstol Pablo. ¿Estamos aquí? Porque el que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. El que niega al Espíritu Santo, lo niega todo. Por eso es importante de que no se dejen guiar por el sentimentalismo. Ah, no, pastor, pero es que ellos son todo chévere. Hay una personita que es un testigo de Jehová y él es todo chévere. Y él, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Pastor, y si es un familiar, bueno, dale la bienvenida, pero no dejes que te adoctrine por ninguna manera, porque te puede confundir si no tienes bien fundamentada la vida de Cristo. Por eso estos estudios, por eso es importante estar preparados para toda buena obra. Así que, mis hermanos, nosotros como iglesia, quiero dejar esto muy claro desde el principio, porque de aquí para adelante, todos los que están aquí van a ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Nosotros somos
de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Corea. Somos una iglesia muy escritural. Todo es sola escritura. Y vamos a estar estudiando también sobre las cinco solas de Calvino, ¿sí? Que son muy importantes para nuestra iglesia. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Así que tenemos que tener la centralidad de Jesucristo en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pongan allí el enfoque. Doctrina pura es aquella que reconoce a Cristo como la piedra angular. Quiero que busquen Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, porque no podemos llevar nuestra iglesia en muchas direcciones, solo en una dirección y con un solo fundamento. Todo esfuerzo como iglesia fuera de este fundamento es trabajo en vano. Léalo, por favor. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué creen que todas las naciones, allí en Génesis, esto lo voy a leer yo para ayudarle a mi hermano, y mi hermano va buscando 1 Timoteo 4:12, en Génesis capítulo 11, allí existió el fracaso del hombre en Babel. Cuando miramos el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento nos revela por qué muchas personas tienen hoy otro diferente evangelio que es un fracaso para la vida de las personas. Dice Génesis capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, empezaron a ellos opinar, ¿no? Opinar, y eso es lo que pasa. Empieza cada uno a pensar en lo que quiere. No, a mí me parece que podemos guiar la iglesia de esta manera. No, a mí me parece que esta enseñanza la podemos interpretar de esta manera. No se puede hacer eso. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y aquí pongan atención, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ellos tenían que edificar con piedra, pero desecharon la piedra y empezaron a edificar con ladrillo. La iglesia tiene que ser fundamentada, como dice Pedro 2, capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué? Porque desen cuenta que ellos empezaron a edificar sobre su propio pensamiento y le empezaban a meter ladrillo, ¿y qué trajo eso? Trajo un fracaso. Ellos querían llegar al cielo a su manera. Y así no se puede. Todo es conforme a lo que Cristo ha establecido desde el principio. ¿Y qué ha establecido? ¿Cuál es el diseño de Dios desde el principio? La roca, el cordero. Entonces, esta es la piedra. Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Por eso es importante entender la historia de Babel. La historia de Babel la usan mucho para decir, no, miren, si nos ponemos a trabajar todos juntos, mire hasta dónde podemos construir. Está bien, puedo sacar un mensaje evangelístico, puedo sacar un mensaje para animar a alguien, pero no puedo descartar su función doctrinal, bíblica y su veracidad. ¿Para qué? Para no desviarme del mensaje. Por eso a Cristo no lo seguimos a nuestra manera. En Dios no creemos a nuestra manera. Hay que creer como Él dice en las Sagradas Escrituras. Siguiente punto. El carácter de la iglesia conforme al modelo de Cristo. El carácter de la iglesia conforme al modelo de Cristo. Entonces, para adoctrinar con eficacia, para tener doctrina con eficacia, la iglesia debe reflejar la naturaleza del maestro. Esto es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Sus discípulos conocían a Elías, conocían a Jeremías, conocían a Juan, a los profetas, conocían de Moisés, pero no tenían ni siquiera el reflejo del carácter de Cristo. Entonces, yo anhelo que nuestra iglesia y todos los que estemos aquí reunidos hoy, no seamos personas solamente llenas de conocimiento, sino que realmente
que lo que reflejamos sea a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando la gente escuche el conocimiento digan, wow, realmente esa persona tiene el conocimiento de Cristo porque refleja a Cristo, porque sigue la pisada de Cristo y porque realmente todo lo que habla es muy cristocéntrico. Por eso como cuerpo de Cristo no existimos para ser servidos, sino para servir. Por eso hay que tener integridad y testimonio a la enseñanza que recibimos. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia debe ser ejemplo en palabra. Es lo que dijo Timoteo. Léalo, por favor, Rocha. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Mire, ¿en qué tenemos que ser ejemplo primeramente? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, en palabra. ¿Qué tenía Cristo? Él era ejemplo en palabra. Palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Eso se llama un adoctrinamiento conforme a la voluntad de Cristo. Por eso nosotros como iglesia debemos entender el sacrificio colectivo. Pongan allí, sacrificio colectivo. Sacrificio colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como el Cristo se entregó por su iglesia, hoy nosotros, que somos el pueblo de Dios, requiere una entrega total y una renuncia al ego para que la gloria de Dios sea manifestada en todo lo que hacemos. Pues tenemos que renunciar. Renunciar. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con una iglesia cristocéntrica? Aquí viene lo más importante. Si no soy íntegro en mi carácter conforme al modelo de Cristo, voy a levantar discípulos para mí, que se parezcan a mí, que me sigan a mí. Y usted se congrega en la iglesia que Jesús quiere. ¿Y cómo me llamo, pastor? Sabe el nombre, apellido, número de cédula, clave de la tarjeta, todo. Y la dirección de la casa, ¿Conoce el email? También. ¿Y de qué color es la silla donde sienta el pastor? Así, tal color. ¿Y el escritorio? ¿Y qué tiene encima del escritorio? Todo esto. Y hasta lo tiene grabado. ¡Wow! Este hombre conoce muy bien a su pastor. Esta mujer conoce muy bien a su pastor y conoce toda la misión para la cual pertenece. Ahora, ¿quién es Cristo? Y resulta que no saben responder. ¿Cuál es la corriente del evangelio en la Biblia? Y no saben responder. ¿Cuáles son las diferentes dispensaciones en cómo Dios obró en la vida del ser humano, en las historias diferentes de la Biblia? Y no saben responder. Por eso, la integridad y el testimonio que Pablo le dice a Timoteo, le dice, sé ejemplo en palabra. Pero mis hermanos, la integridad del testimonio de ser ejemplo en palabra no solo inicia aquí en esta hora de estudio diario, sino que inicia allá en su casa con la Biblia, abriendo las Sagradas Escrituras y empezando a conocer las historias. Por ejemplo, si ya leíste el libro de Timoteo, entonces estás entendiendo lo que estoy hablando acerca de lo que Pablo le habló a Timoteo. Pero muchas personas llevan 10 años en una iglesia, 20 años en una iglesia y nunca han leído una sola vez la Biblia. Solamente se la pasan de versículos en versículos. Por eso me agrada mucho a las personas. Hace poco una mujer me escribió un mensaje, pastor, es que yo quiero estudiar. A mí me alegra el corazón de las personas que quieren crecer en el conocimiento de la palabra. Me alegra el corazón de las personas que quieren enseñar la palabra. Pero también para enseñar hay que tener muy buen fundamento y para eso estamos aquí nosotros, los que Dios ha puesto a disposición de ustedes para que podamos servirles. Así que el sacrificio colectivo, Señor, el sacrificio colectivo, parafraseándolo, es esto. Padre, yo quiero ser como el Señor Jesucristo fue. Él murió, Él se aferró a tus palabras, Él se aferró a tu voluntad. Yo no quiero cambiar absolutamente nada. Siguiente punto. La responsabilidad de la sana doctrina en la iglesia. Entonces, la responsabilidad de la sana doctrina depende del carácter de la iglesia conforme al modelo de Cristo. El punto que pasamos ahorita. La responsabilidad de la sana doctrina en la iglesia. Como iglesia, somos los guardianes de la verdad.
en medio de este mundo. Uy, pero aquí voy a... escucha esto, hijita. Amor, escucha esto que el Espíritu Santo está revelando ahora. Imagínate que Dios me ha dado la oportunidad, y sin denigrar a nadie, sino el conocimiento del campo, Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchos lugares donde pastores han llorado, presbíteros de 50, 60 iglesias han pasado al frente, de ya con 75 años de edad, casi 80 años de edad, pasando al frente de 400, 500 pastores y pararse allí con valentía y decir, damos gracias a Dios, porque realmente no vamos en la misma dirección con Cristo. Vamos en la dirección de lo que nos fundamentaron cuando iniciamos años atrás. Entonces, hay lugares, por ejemplo, donde hacen una cantidad de cosas que Cristo nunca hizo, que los discípulos tampoco nunca hicieron y los patriarcas tampoco. Por eso como iglesia somos los guardianes de la verdad en medio de este mundo. Pero ponga allí esta pregunta. Ponga allí primero. Tengo que ser guardián de la verdad. Tengo que ser guardián de la verdad. Y enseguida pone la pregunta, ¿y qué tal que yo no conozca la verdad completa? ¿Y qué tal que yo no conozca la verdad completa? Entonces, si tengo que ser guardián de la verdad, pero no conozco la verdad completa, o tengo una verdad distorsionada, ¿qué es lo que voy a enseñar? Imagínense que yo inicio, presten atención aquí, imagínense que yo inicio 500 años, pongámoslo 100 años atrás. Inicié 100 años atrás, entonces levanté 10 discípulos y a los 10 discípulos les dije, tienen que usar velo. A las esposas, tienen que usar velo y ustedes se van a vestir así con camisas manga largas y todo eso, porque siento que eso va a dar mayor respeto a Dios. Y entonces, empezamos quizás porque queremos seguir al Señor Jesucristo y quiero ser muy cristocéntrico. Ellos empiezan a ser discípulos y más discípulos y más discípulos. Ahora tienen una iglesia de 100. Entonces ahora ya tienen una iglesia de 100 donde las mujeres todas usan velo, donde los hombres todos usan manga larga, donde usar una pantaloneta es pecado, donde usar una camisa manga corta es pecado y donde ir a una piscina a bañarse es pecado. Y si vamos al mar, entonces toca con ropa completa hasta los tobillos, con pantalón y con camisa manga larga. Y de esos 100, cada uno levanta más discípulos y se levantan pastores y se levantan evangelistas y ahora los enviamos para diferentes campos. El corazón y la intención de ellos es muy buena, es muy linda, es especial. Es especial la intención de hacer las cosas, de tratar de decir, no, hagamos las cosas así porque yo creo que esto le va a agradar más a Dios. Pero no es lo que Dios busca. Y ahí es donde podemos empezar a llevar una verdad distorsionada o una verdad con añadiduras. Entonces, en esa misma iglesia, con el tiempo, alguien tiene un sueño y entonces se ve con un velo, con unos nuditos aquí colgando. Y con mujeres con gafas tipo abuelita con una cadenita aquí. Así, con una cadenita aquí. Y entonces todas empiezan a usar ese tipo de cadenita aquí con ese mismo modelo de gafas tipo abuelitos o abuelas, ¿sí? ¿Se acuerdan de esas cadenitas que usaban aquí? Y empiezan todos a crear una cultura y empiezan a crear un movimiento. Y entonces el que no esté dentro de esos mismos parámetros o se vea de esa misma forma, realmente este no va en la dirección con Cristo. Este le falta mucho para conocer a Cristo. Entonces, todo lo que es Cristo empiezan a filtrarlo por el filtro de sus ojos, por el filtro de lo que ellos piensan, por el filtro de lo que ellos han pensado que está bien para la iglesia
y no lo filtran a través de los ojos de Cristo, ni de la doctrina de Cristo. Y por eso hoy en día tenemos muchas personas que no quieren entrar a las iglesias cristianas donde se les predica a Jesucristo simplemente porque se han puesto una cantidad de cosas, se llaman estorbos espirituales, muros espirituales, y la gente dice, yo no entro allá porque cuando yo esté preparado para entrar allá, entonces yo entro. ¿Estamos aquí todos, iglesia? Entonces, la responsabilidad de la sana doctrina en la iglesia es muy importante. Y como iglesia somos los guardianes de la verdad en medio de este mundo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, síganme a mí. Yo soy la verdad, yo soy la verdad. No hay verdad fuera de mí. Conózcanme a mí. Yo soy la vida. Eso no solamente compete con la vida eterna, sino con la vida. Mire, aquí hay, en este versículo de Juan capítulo 14, versículo 6, hay dos verdades absolutas, tanto celestiales como terrenales. ¿Cuál es esto? Que para ir al cielo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie va al Padre si no es a través de él. Y para vivir una vida cristiana aquí en la tierra, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es decir, de que aquí en la tierra tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Aquí en la tierra tenemos que aferrarnos solamente a Jesucristo y a lo que Él enseñó y a lo que Él impulsó realmente y su deseo. Y la vida que tenemos que vivir en esta tierra es conforme a la imagen de Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Vamos a buscar Tito capítulo 1, versículo 9. Por eso en temas doctrinales tenemos que ser radicales, no emocionales. Porque como iglesia somos los guardianes de la verdad en medio de este mundo. Adoctrinar no es imponer opiniones. Presten atención. Adoctrinar no es imponer opiniones. Adoctrinar no es una democracia donde todos le preguntan, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? No, adoctrinar es guiar a la iglesia a que siga las pisadas del Señor Jesucristo. Adoctrinar es transmitir con fidelidad el consejo de Dios a cada miembro de la iglesia. Lea, por favor, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel. Creo que se le salió. Voy a leerlo yo. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, yo tengo que tener la sana enseñanza, ser retenedor de la sana enseñanza para así mismo yo poder impartir una sana enseñanza. Y esta sana enseñanza no es una estructura humana. No es imponer mis opiniones, no es decir, a mí me parece que yo creo que deberíamos hablar esto o me parece que esto va es de esta manera. No, es retenedor de la palabra fiel. Por eso tenemos el manual y la instrucción para que nosotros no estemos inventando absolutamente nada. Esa es la vigilancia doctrinal. Pongan allí, vigilancia doctrinal. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos como iglesia retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que seamos capaces de exhortar con sana enseñanza. Entonces, si toda la iglesia, presten atención, esto es glorioso, esto es glorioso porque esto equipa a la iglesia de una manera extraordinaria. Si invitamos a un predicador a la iglesia y toda la iglesia tiene la palabra y la enseñanza sana, no es que la enseñanza esté enferma, no. Lo que pasa es que hay una enseñanza que es sana, que es la enseñanza del Señor Jesucristo, y hay enseñanzas que lo que hacen es enfermar la vida de los cristianos. ¿Sí? Entonces, si soy retenedor de la palabra sana y toda la iglesia empieza a crecer en esta palabra, pues el día que invitemos a un predicador y empiece a predicar una cantidad de cosas, la iglesia, por el fundamento que tiene, va a decir, amén, gloria a Dios, amén. O la iglesia va a estar allí como, ¿qué es esto? Esto yo no lo he leído. ¿Por qué esta conclusión así? ¿Y por qué él quiere hacer esto? Hasta la iglesia empieza a decir, el pastor debería pararlo porque esto que está hablando no es bíblico.
El pastor debería pararlo, porque esto que está hablando no es bíblico. Entonces de repente se levanta un anciano que está bien aferrado a la palabra, bien aferrado, y dice, evangelista, disculpe, qué pena con usted, pero eso que usted nos está predicando aquí, eso no es bíblico. No, pero es que Dios me lo reveló. No, no. Aquí, predíquenos lo que está aquí. Y si hay alguna revelación, que vaya en dirección con lo que está aquí. Y si tienes algún sueño que nos quieras contar, que vaya en dirección también con lo que está aquí. Y si tuviste un éxtasis porque estuviste en oración y estuviste ayunando y estuviste en la presencia de Dios y el Espíritu te habló, que sea con dirección a lo que está aquí. Pero a eso también tenemos que añadirle fidelidad a la interpretación bíblica. Pongan allí, fidelidad a la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica es como yo conecto todo. Si no tengo una buena interpretación bíblica, voy a empezar a alegorizar, es decir, a darle interpretación a ciertos versículos o a ciertos capítulos que no es la interpretación que Dios quiere. ¿Qué es una alegoría? Juan 133. Sergio, por favor. ¿Se salió? Se le Juan, salió, yo creo que la señal. no, ¿Estás ahí, Juan? no. Salmo 133, perdón, que Juan. Salmo 133, versículo 33, 1. pero Miren, miren, del versículo 1 en adelante, vamos a escuchar qué es una alegoría. Y la alegoría es respondida por la misma palabra de Dios. Por la misma palabra de Dios. Una alegoría no se debe salir de la misma palabra debe responderla. Léalo, por favor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Hasta ahí todos entendieron? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. ¿Todos entienden hasta ahí? Si es así, levante su mano, por favor, y haga así. ¿Todos entendieron hasta ahí? Está muy entendible eso, ¿cierto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. Eso es fácil de entender. Ahora siga de ahí para adelante. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja Hasta ahí, hasta el borde hasta de ahí, sus hasta ahí, vestiduras. hasta ahí. Muy bien. Ahora, si no tengo, escuchen aquí, si no tengo fidelidad en la doctrina bíblica, entonces a eso es como el buen óleo en la cabeza de Aarón que baja por las barbas. El que no sabe, lo primero que va a decir es, ¿qué era eso? ¿Qué significa? Entonces, eso es una alegoría y la misma palabra tiene que responderla. Por eso es importante crecer también en la simbología del Antiguo Testamento, qué representa el aceite, quién es la cabeza. Es muy importante. Entonces, es como el buen óleo. ¿El óleo a quién representa? Al Espíritu Santo. ¿Y la cabeza a quién representa? Escúchenme, por favor, porque si quieren estudiar y quieren crecer, no se dejen distraer por nada. El óleo a quién representa? Al Espíritu Santo. La cabeza a quién representa? A Cristo. A Cristo. Entonces, uy, pastor, ¿y eso yo cómo lo conecto? Ahí es donde tienen que leer harta Biblia para que la misma enseñanza de Dios los conecte en concordancias, o compre un diccionario de concordancias. Por ejemplo, cuando yo leo Salmo 133, qué bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo, ahí pienso en el Espíritu Santo de Dios, el buen óleo que baja sobre la cabeza, pienso en la cabeza de la iglesia que es Cristo y me conecto con Isaías capítulo 61, donde el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Dios. Entonces empiezo a conectar la escritura con la misma escritura y no me salgo de la escritura. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos aquí todos, iglesia? Entonces, las alegorías, la misma escritura las responde. Yo no tuve el privilegio que ustedes están teniendo en este momento, porque yo le preguntaba a mi pastor, ¿y qué significa esto? ¿Y sabe qué me decía mi pastor? Lea la Biblia hasta que lo entienda.
Ese era mi pastor Silvestre Ortega. Obviamente que él puso el fundamento de Cristo en mi vida. Obviamente que él me ayudó a entender ese primer fundamento para que no me saliera de ahí. Pero esa era su respuesta. ¿Y por qué me decía eso? Porque él quería que yo pensara. Él quería que yo meditara. Y cuando yo ya encontraba una respuesta, entonces él me la alineaba. Porque él me decía, yo no voy a levantar flojos, mijo. Cuando ya tenga las respuestas, viene y yo le ayudo a alinearlas. Esa era la respuesta del pastor Silvestre Ortega, y eso me ayudó a mí muchísimo, muchísimo. Entonces no puedo alegorizar las Sagradas Escrituras con intuición, ni con sentimientos, ni con emociones, ni porque a mí me parece que es esto. No, la misma Biblia me tiene que dar la respuesta. Ahora, hay personas, presten aquí atención, hay personas donde cogen un versículo que no es una alegoría como la acabamos de ver, y empiezan a alegorizar. Entonces, una cosa es que haya una alegoría escrita que tiene respuesta bíblica, y otra cosa es que yo cojo un versículo como... Les hago esa pregunta a ver si están conectados conmigo, y alguien me responde. El primer versículo que acabamos de leer de Salmo 133, versículo 1, donde dice, cuán bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía. ¿Eso es una alegoría? Muy bien. David está diciendo no es una alegoría. Marisol está diciendo si es una alegoría. David, ¿por qué no es una alegoría? Por favor, prende tu micrófono. Por eso necesito hacer preguntas a ver si están recibiendo y conectándose. Porque es una afirmación directa. Esa es una ¿Acaso? ordenanza del Señor que nos está diciendo que compartamos juntos como hermanos de iglesia en armonía. ¿Y dónde empieza realmente la alegoría, David? La alegoría es una especie de metáfora que él está usando en la continuación del versículo, cuando dice que es como el buen óleo, queriendo decir que Dios envía una bendición a través de nosotros cuando compartimos juntos en armonía. Pero es como Ok, un muy ejemplo, bien. una metáfora. Vamos bien hasta ahí. Muy bien. Gracias, hijo. Gracias. Entonces, presten mucha atención acá. Hay personas que empiezan a alegorizar lo que no necesita ser alegorizado, y de ahí es donde empiezan los problemas bíblicos. De ahí es donde empiezan las cosas locas en la iglesia. De ahí es donde empieza, mire, si quieren responder bien, pongan atención, porque se ponen a hablar con las personas que están ahí al lado y se ponen a sonreír con las personas que están ahí al lado, y después uno les pregunta y no saben qué responder. Pongan atención. No se dejen distraer, por favor. Mis amados, les digo esto con mucho cariño. Si estuviera el Señor Jesucristo aquí, les diría lo mismo. Entonces, yo pudiera alegorizar el Salmo 133, versículo 1, y decir, estoy en el Espíritu. Uf, uf, qué bueno y cuán delicioso. Uy, eso delicioso, lo conecto con un helado. Es como un helado, es como... Y empiezo como a decir una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Ya, qué bueno y cuán delicioso es compartir los hermanos juntos con armonía. Eso es todo. Como pudiera coger el versículo donde Jesús lloró. Oh, Jesús lloró. Esperen un momento que estoy en el Espíritu. Estoy en el Espíritu. Jesús lloró. Jesús lloró. Déjeme que voy a ir más allá. Voy a ir más allá. Voy a ir más allá. ¿En qué tierra cayó esa lágrima? Ahora me está siendo revelado. Eso es alegorizar algo que no existe. Como aquella mujer que por ahí en las redes sociales dijo, no, es que yo subí al cielo y me metí dentro del corazón de Dios. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que Pablo fue al cielo, estuvo en el tercer cielo y dijo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, pero hubo un hombre, ni siquiera se exaltaba él mismo, ni siquiera se hacía sentir como, yo estuve. Él decía, hubo un hombre una vez que estuvo en el tercer cielo y vio y oyó cosas indudecibles. Entonces, no hay que alegorizar. Tenemos que ser muy fieles en la vigilancia doctrinal. Por eso, para que nuestra iglesia, todos crezcamos bien nutridos, bien cimentados, es importante estas clases. Algunos pensaron que todo llegaba hasta el camino de salvación. No, mis hermanos. Camino de salvación es el fundamento del evangelio. ¿A quién presentamos? ¿Cómo lo presentamos?
Pero todo esto es crecimiento en todos los libros de la Biblia, el fundamento que tenemos que tener, cómo tenemos que mirar las cosas realmente. Por eso hay que tener un crecimiento espiritual. Pongan allí crecimiento espiritual. Para que la iglesia pase de la leche espiritual al alimento sólido. Cada creyente debe estar profundamente sumergido en las escrituras. Por eso la tarea de este año, pongan allí la tarea de este año, voy a leer la Biblia. Pongan allí, punto número 1, voy a leer la Biblia. ¿Ya? Voy a leer la Biblia. Esa es la tarea número 1. Segunda tarea, voy a estudiar la Biblia. Tercera tarea, voy a escudriñar la Biblia. Son 3 niveles muy diferentes. ¿Qué hay allí? Allí hay leche, allí hay vianda y allá hay alimento sólido. Pastor, ¿y cómo es leer la Biblia? ¿Cómo es leer la Biblia? Leer la Biblia es que usted no pare. Y si quiere leer la Biblia, trate de no usar, por ahora, escúcheme aquí, trate de no usar una Biblia, digamos, como esta, que tiene hartos escritos aquí abajo. Hartos escritos aquí abajo. Es una Biblia de estudio. Todavía no coja una Biblia de estudio, porque hoy nunca termina de leerla. Coja una Biblia que no sea Biblia de estudio y hágale derecho. Derecho. Coja Génesis hasta Apocalipsis y no pare. No pare. Vaya en primera. No segunda, no tercera, en primera. Toda la Biblia. Para que sepa qué dice la Biblia. Para que conozca las historias de la Biblia. Y ya como segundo lugar, entonces ya empieza a estudiar. ¿Sí? Va un poco más despacio. Este versículo, ¿qué significará esta palabra aquí que no la entiendo? Entonces ya la estudia. Y ya escudriñarla, ya es usar concordancia, ya es usar el idioma hebreo, el idioma griego. Eso ya es escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero no se salte los procesos a querer ya escudriñar las Escrituras con cantidad de cosas si todavía no tiene el fundamento. Y le digo esto ¿por qué? Porque si no conoce la Biblia, lo que dice en la Biblia, a todo le va a decir amén. ¿Y qué tal que a lo que le dice amén no vaya en la misma dirección con Cristo? Entonces, tarea, leer toda la Biblia y allí en toda la Biblia disfrutar de que Cristo está en todos los libros y en todos los capítulos. Amén. Muy bien. Esto es lo que le diría el apóstol Pablo. Esto es lo que le diría el Señor Jesucristo. Hay que crecer espiritualmente, pero hay que crecer bien. ¿Por qué tenemos hoy niñas? ¿Por qué tenemos hoy niñas que a la edad de 12 años están quedando embarazadas y se están pintando como si tuvieran 30 años de edad con cosméticos y una cantidad de cosas? Precisamente porque ha sido el ejemplo que le han dado en casa. Yo conozco mamás que se visten de una tal manera y así quieren vestir sus hijas. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. Si uno no viste realmente conforme a los procesos, leche espiritual, vianda y alimento sólido, entonces las personas van a querer verse mayores de edad en la escritura sin saber los fundamentos reales. Así que vamos despacio, vamos creciendo, igual hay tiempo, igual nadie los va a detener, vamos creciendo. Y sea que seamos pastores, sea que seamos líderes, lo que sea, gracias a Dios estoy volviendo otra vez como a retomar estos principios bíblicos como pastor. Llevo 20 años, llevo 30 años estudiando las Sagradas Escrituras, estoy afirmando más el fundamento, es más, estoy teniendo más claridad, creo que Dios me está preparando para una temporada mucho mayor, creo que Dios me va a entregar algo y por eso me tiene estudiando acá. Es muy importante, crecimiento espiritual, muy importante. Por eso, siguiente punto, visión y expansión del reino desde la iglesia. Visión y expansión del reino desde la iglesia. La iglesia no es una estructura estática, sino un movimiento dinámico bajo la gran comisión. Bajo la gran comisión. Por eso la multiplicación viene por el diseño, no viene por lo que yo pienso, viene por el diseño. Quiere decir que nuestra meta es el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. La vitalidad de la iglesia se manifiesta en su madurez y en su enlace.
madurez y enlace. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la unidad del Espíritu. Bajo el señorío de Cristo, la iglesia debe operar en un mismo sentir. Un mismo sentir. En una misma fe. Con un mismo vínculo de la paz. ¿Y quién es el que debe producir esto en nosotros? Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Es importantísimo. Amén. Importantísimo. Se nos va el tiempo muy rápido. No. Y apenas, bueno, mañana continuamos. No se vayan a salir, no hemos terminado. Mañana vamos a continuar. Pongan allí como siguiente tema la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura caminando en la senda de Cristo. La suficiencia de la Escritura caminando en la senda de Cristo. Y mañana vamos a ver temas como es que la nueva revelación. Vamos a ir a la Escritura, ¿sí? Que es el único marco que debemos tener nosotros para seguir una vida cristiana. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración todos juntos, ¿sí? Pero antes de esta oración, quiero finalizar con una historia. Se llama la historia del faro y el capitán. Se cuenta que un gran barco de guerra navegaba en una noche de tormenta. Un barco de guerra. Imagínense en ese barco de guerra, en esa noche de tormenta. El capitán vio una luz a lo lejos y ordenó por radio: cambie su rumbo 10 grados al norte para evitar una colisión. De inmediato llegó una respuesta por radio: cambie usted su rumbo 10 grados al sur. El que estaba viendo la tormenta le estaba aconsejando que cambiara su rumbo. Y el que iba a entrar a la tormenta, que iba a llevar el peligro completo, contestó del otro lado y le dijo: no, cambie usted su rumbo 10 grados al sur. El capitán, indignado por el desafío a su autoridad, respondió: soy el capitán de un acorazado de la marina. Cambie su rumbo ahora. La respuesta volvió a ser breve: yo soy el faro. Usted decide. Presten atención aquí. Muchos líderes y congregaciones intentan que la palabra de Dios cambie de rumbo. No va a cambiar. Para adaptarse a sus planes, a sus inventos, a la cultura moderna, muchos líderes buscan que la palabra de Dios cambie de rumbo. Por eso, el profeta dijo: si no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Por eso las personas que dirigen las iglesias, que dirigen los grupos familiares, que dirigen las casas, deben dedicar tiempo a la palabra, a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, a estudiar, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Eso es muy importante. Porque si no, van a querer cambiar el rumbo de la palabra, van a querer meter otro evangelio que no es, van a empezar a hacer una cantidad de cosas para que la gente no se vaya de la iglesia. Solo Cristo es suficiente para que la gente se quede en la iglesia. Amén. La gente va a la iglesia porque ha tenido un encuentro con Cristo y debe sentirse feliz con Cristo. Las actividades que hacemos causan emociones y sentimientos, pero si quitas las actividades y quitas todo y la gente se va, entonces el fundamento no era Cristo. Si el fundamento es Cristo, aunque no les hagas nada, la gente se queda, porque el fundamento es Cristo. Obviamente que hacemos actividades, eso trae recreación, eso trae un aire hermoso, eso conecta también con los niños, con todo, porque no somos iglesias aburridas. Si quieren hacer una obra de teatro, hagan una obra de teatro. Si quieren hacer presentaciones, hagan presentaciones, todo lo que esté enfocado a que la obra crezca en el conocimiento de Cristo. Pero no podemos cambiar el rumbo de la palabra para adaptar nuestros planes, para cambiar las cosas, porque la Biblia es el faro.
La Biblia es el faro. Y en este momento tú puedes ser el capitán de un grupo en una casa, o puedes ser el capitán de una iglesia que Dios ha puesto allí, pero nos ha dado el faro. El faro. Amén. ¿Estamos aquí todos? Así que nuestra seguridad como ministros no debe estar en nuestra capacidad de inventar rutas nuevas, sino en nuestra humildad para seguir la luz de la palabra, que es la palabra de Dios, la cual nos guía de manera infalible hacia nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos después a los foros. Por favor, quiero escuchar los foros. Hay 55 personas. No se salgan, quédense hasta el final. Por favor, háganlo por amor a Cristo. Padre, gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos has permitido compartir tus palabras. Gracias, Señor, porque creemos, Dios Todopoderoso, que la seguridad ministerial, la seguridad de ir en una dirección concreta, debe ser solo aferrados a tu palabra. Guía nuestros pasos a través de ella y oro en el nombre de Jesús para que desde esta hora, ¿sí? Empiece a avivarse en el corazón de tus hijos y de tus hijas un hambre y una sed por tu palabra. Y que cuando la estén leyendo, Padre, puedan ellos allí hasta imaginarse que están allí en las historias de Moisés, imaginarse que están abriendo el mar, imaginarse en esas guerras, imaginarse, pero también que mientras que leen, tu Santo Espíritu los guíe a encontrar a Cristo en cada libro de la Biblia. Muchas gracias, Padre. Moldea nuestro carácter, moldea, Padre Santo, Señor, todas las áreas de nuestra vida a través de tu palabra, ya que tu palabra dice en Salmo 119, versículo 8 al 11, dice que con qué guardará el hombre su camino, con qué limpiará el hombre su camino, con guardar tu palabra. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Asimismo, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que traigas limpieza a esas áreas, Padre amado, Señor, sucias, a esas áreas desviadas, a esas áreas que van en un rumbo muy diferente. Gracias por esa salvación que nos has dado, esa salvación tan maravillosa que es la vida eterna. Creemos que esta salvación es tan grande que lo has hecho una vez y para siempre, pero mientras que estamos en esta tierra, Señor, necesitamos ser direccionados por tu palabra para no ir en diferentes direcciones, para no errar en el blanco, para no pecar contra ti, sino para ir en la misma corriente del Evangelio y seguir tus pisadas. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús el Cristo, y todos unánime decimos amén y amén.